entonces iniciamos, ¿no? Iniciamos con la, la lectura. La lectura es la sesión 5, nos encontramos en la sesión 5 y es precisamente de la construcción de un formato de planeación que en la anterior ya vimos más o menos cómo se crea un formato de planeación, ¿no? Y nosotras mismas ya hemos hecho algunos formatos de planeación o hemos visualizado algunos formatos de planeación, ¿no? En ese sentido, vamos a trabajar también la jerarquía de las competencias genéricas, específicas y disciplinares que se supone que vienen en su plan y programas. Dentro de sus formatos de planeación seguramente vimos algunas competencias, ¿no? Que se supone que deberíamos de alcanzar con con cada nivel educativo en el que estemos avanzando. Así que no sé si alguien quiere compartir alguna cosa de esta jerarquía de competencias genéricas, específicas y disciplinares. ¿Le escuchamos? ¿No? Ok. Bueno, Adelante. la lectura se basaba en el desarrollo de las competencias. Ujú. Nos mencionaba, bueno, se dividían en dos, que son las que están basadas en la educación básica y en la educación media superior. Ok. En la educación básica, las competencias deben ser para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de las situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. Estas competencias tienen en sí el objetivo de que los niños vayan aprendiendo, pues sí, cómo enfrentarse a una vida en sociedad y cómo comportarse ante ella. Así como aquí dice que el manejo de las situaciones, pues cómo manejar cada una de las situaciones que se les presenten ya en la vida real, no solo en un salón de clases. Y las competencias para la educación media superior son genéricas, que estas se pueden combinar con las competencias de la educación básica, pero son más basadas a la forma autónoma de ver las cosas, Ujú. que los niños vayan aprendiendo a salir adelante, pero por sí mismos, que no dependan de nadie y que su aprendizaje individual valga lo suficiente para poder enfrentarse a la vida real. Dentro de las competencias para la vida también pues nos dice que pues son las adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para la vida real, no para el aula, sino para las situaciones o problemas que nos podemos enfrentar cuando salgamos de la escuela. Ok. Ok, muchas gracias, Bere. Muchas gracias por tu participación. Bueno, no sé si se te fue el internet o ibas a seguir participando. ¿Todavía por ahí sigues? No, ya, Ok, ya, profe. ok, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando de las competencias, ¿no es cierto? De estas competencias que ya están previamente preestablecidas pues precisamente en los niveles educativos con los que se supone que deberíamos de salir al egresar cualquier nivel educativo. Por ejemplo, en preescolar, una de las competencias es que los jóvenes o los niños salgan ya con este manejo del lenguaje donde se puedan dar a entender de la manera más correcta posible, ¿no? En el caso de la primaria, una de sus competencias precisamente es que puedan resolver problemas de la vida cotidiana, de la vida real. Pasa lo mismo con
las demás competencias que deberíamos de alcanzar dentro de los espacios educativos, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Ok, bueno. Em, entonces vamos a ver qué cosas son las competencias para la vida, ¿no? Adelante, Gise. Bueno, eh, con respecto a la lectura, Sí. em, como ya lo mencionó Bere, nos indican de cierta forma, como lo mencionó igual usted, qué perfil o qué habilidades o cómo debería ser nuestro desempeño al egresar de cada grado, de cada institución, bueno, de cada grado. Nos habla de 3 diferentes competencias, las cuales, bueno, 4, se tienen que incluir dentro de este plan y programas que como docentes nosotros vamos a realizar ya cuando estemos pues impartiendo clases. Más allá de pues de ¿cómo se dice? Más allá de esta planeación que se tiene que realizar, yo considero que todas deberían ser como educación para la vida. Ajá, ok. Competencias para la vida, se podría decir. Y que para mí sería en lo que más deberíamos enfocarnos. Nos mencionaba parte de la lectura que es el más alto fin que se busca en las instituciones. Sin embargo, pues en muchas ocasiones no es de esta manera. Veía un video anterior, bueno, de TikTok se podría decir, en esta cuarentena, donde nos mencionan que nos ayuda, que sabemos cómo resolver X o la raíz cuadrada de X y sabemos, no sé, las medidas de un triángulo equilátero, cuando pues para la vida pues no, digamos, no sabemos cómo se pagan impuestos, qué es una tarjeta de circulación, cómo se saca, no sé, ciertas cosas que en muchas ocasiones pues sí, pues son cosas que no aprendes solo en el ámbito educativo, o en el ámbito educativo formal o no formal, sino que lo aprendes también fuera del aula, ¿no? Sí. Entonces, acercar este tipo de competencias o que verdaderamente dentro de esta planeación se busque el desarrollo de competencias no solo en el ámbito educativo o de que se planee qué perfil deben tener los alumnos al salir pues de un grado, cuando pues no todos van a ser iguales, como ya habíamos mencionado anteriormente, muchos aprenden de diferente manera y muchos aspiran a cosas diferentes, ¿no? No todos van a salir al grado de, pues a lo mejor, como mencionábamos, unos van a ser más buenos en, no sé, artística, otros van a ser buenos en matemáticas, otros van a ser buenos, no sé, en otra cosa que unos no, y así va a estar, solo que
En las planeaciones, pues lo que se busca según un perfil, pero más allá de esta planeación, nosotros como docentes, pues tratar de ver que todos estos que sí son necesarios, digamos, dentro de la práctica docente, eh, acercarlos lo más posible a lo que es la vida, vida real, la vida cotidiana en la que vivimos, porque a mí en particular, este, apenas estoy viviendo una experiencia donde dices, bueno, ok, muchas cosas a lo mejor de la escuela lo sabemos, de la historia lo sabemos, no sé, que es necesario sí saber toda esta parte, pero eh, yo, por ejemplo, para como la compra de un auto, bueno, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro y que tiene que haber tal cosa y tal cosa, y son cosas que digo, ¿dónde o sea, en qué momento de la escuela me dijeron se tiene que hacer esto o el procedimiento es tal o tal? Siento que aprendemos más de las experiencias de la vida. Eh, entonces, pues sí, como docentes acercar esta parte de la vida cotidiana o todas estas competencias a lo que es la vida cotidiana, procurando siempre pues atender las individualidades o la diversidad de, de alumnos, ¿no? Porque como ya lo mencioné, no todos van a ser iguales, no todos van a desempeñarse en lo mismo. Sin embargo, pues de cierta forma, se quiere estandarizar. Sin embargo, pues no puede ser así. Nos mencionaba también más en las disciplinares, que ya es cuando dices ciertas capacidades que tienes que tener ya al ingresar tal vez a una licenciatura o pues sí, a una licenciatura, ya de acuerdo al perfil de un, no sé, abogado, de acuerdo a un doctor, de acuerdo a, no sé, diferentes. Sin embargo, volvemos a lo mismo, se trata de estandarizar y pues no. Siento que el principal objetivo de la educación, como ya se había mencionado, pues es la formación integral del individuo, ya sea en cualquier ámbito. Entonces no se puede de cierta forma estandarizar ese tipo de cosas, porque hay quienes a lo mejor son más introvertidos o más extrovertidos y pues a lo mejor van a desempeñarse de diferente manera en el ámbito eh, pues de trabajo laboral, pero pues en la vida cotidiana pues son otras cosas, a veces más dificultades, hay veces pues a algunos se les facilita más, a otros no, entonces pues eso, ¿no? Tratar de acercar más este tipo de competencias o estas planeaciones que se realizan dentro de las aulas para que enfrente a la vida, a los retos de la vida, que siempre es cambiante, pero sin embargo, pues dar las herramientas necesarias para que cuando los alumnos crezcan o tratar de dar las herramientas necesarias para que cuando crezcan sean mejores personas o Mejores mejores seres seres humanos, humanos. Ajá. ajá, mejores seres humanos que, no sé, el mejor doctor del algún hospital o el mejor abogado de cualquier despacho. Pues ya. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Comparto mucho de lo que dices en ese sentido de que, bueno, hemos estado hablando de que de verdad necesitamos ser competentes, pero en este sentido de poder resolver los problemas cotidianos, es decir, la cotidianidad. Porque efectivamente en el ámbito de la vida se nos enfrenta a cosas que nunca vimos en la universidad o que nunca vimos en el espacio educativo. Sí sería importante cómo vincular estas planeaciones,
pues esta forma de compartir el conocimiento en el sentido de también compartir estas posibilidades de afectaciones que incluso nos dañan nuestra subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, creo que intentan hacer algo con esto de de las competencias, ¿no? En el sentido no de hacerlos competentes en un cierto sentido técnico. Ya lo decía su compañera Gise, ¿no? Es que puede ser el mejor doctor, ¿no? Tener una gran competencia, ser muy competente en ese sentido con respecto a otro doctor, ¿no? Pero no tiene estas competencias para la vida, ¿no? A lo mejor no es un buen ser humano, ¿no? Lo mismo le da eh, eh, digamos, atender a una persona o a otra, es decir, atender a Gise que puede pagar lo que cobra el doctor, o atender a Joana que va y le dice yo le doy el doble para que me atienda, ¿no? Entonces no hay ética profesional, no hay, digamos, moralidad, ¿no? Porque pues a él lo que le interesa precisamente es en ese sentido de ser el mejor, ¿no? Eh, pues ganar más dinero con el conocimiento que tiene. Entonces no está educado en este sentido de ser un mejor ser humano, sino de ser más poderoso que los demás o las demás. Adelante, Bere. Pues sí, retomando lo que dijo Gise, más que ser un buen doctor o una buena maestra o un buen profesionalista, debemos de llevar siempre, siempre claro que es necesario ser una buena persona. Tampoco podemos nosotros, como al estar enfrente de un grupo, no podemos discriminar a algún alumno, o los doctores, como usted, el ejemplo que puso, no se puede ir por el que tiene más dinero, Claro. sino más bien desde que están en la educación básica o en la educación media superior, pues empezar a guiarlos por el camino de la ética, del respeto, de lo que está bien en una sociedad y cómo pueden ir avanzando para que pues vayan siendo mejores personas. Ok, claro. Y esa es parte fundamental de nuestro trabajo ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo es que estamos trabajando la pedagogía ahora nosotros? Precisamente somos nosotros los que vamos a intentar compartir la semilla del bienestar y de la educación en, en estos primeros, digamos, en estos primeros niveles, ¿no? En ese sentido, creo que es nuestra responsabilidad y tenemos una gran responsabilidad con respecto a esta forma de incluir esos valores éticos o morales dentro de los pensamientos de nuestros alumnos. Es más, dentro de nuestra planeación. Adelante, Gise. Ajá, bueno, con respecto a lo que dice y también pues tratar de no solo enfocarnos en un solo ámbito, ¿no? De a lo mejor en lo académico, sino también enfocarnos en el ámbito afectivo, en el ámbito psicológico de los pequeños, como usted lo menciona con respecto a su tesis, donde las estructuras de acogida, ¿no? Ayudarlos a fortalecer no solo un área pues sí, de los alumnos, sino que en las diferentes áreas que van a hacer al alumno, pues un alumno de cierta forma integral, que se encuentre con bienestar tanto emocional, sea afectivo, social, y pues sí, no abandonar todas esas
esas áreas. Recordando esto, hay una película que se llama Un don excepcional, donde el tío no quería que, bueno, mandó a la niña a la escuela, porque toda la vida pues, la había estado cuidando él y le había enseñado él, ¿no? Pero pues llega el momento en el que no recuerdo bien que le dijo de que la niña le había dicho, aún si, si, no sé, Europa o no sé quién, o Alemania salvara, no sé, la moneda, no sé qué, no sé qué país caería en depresión. Entonces él se dio cuenta de que pues la niña en sí sabía mucho sobre la escuela, sobre datos, no sé, de otros países, Claro, era muy intelectual, ¿no? claro. Pero se dio cuenta de que era una niña y una niña pues hablando de esas cosas a la edad que tenía, que me parece que Sí, eran 6 años, sí, y sí. dices, no tenía ni un amigo de su edad, no sabía cómo socializar. Ujú, Entonces, hubo percances en la escuela donde pues un niño le tira la maqueta al otro y la niña dice, pues eso no se hace, ¿no? Le ujú, fue y agarró un libro y fue y le pegó al otro niño que había destruido la maqueta del otro niño, más ujú, pequeño. ujú. Entonces dice, pues eso no se hace, ¿no? Llega su tío, le dice, es que aquí nunca vamos a poder darle pues el nivel de educación que ella requiere, ¿no? Ujú, Y el tío le dice, pues nada más, pues edúquenla para que sea un buen ser humano. claro, Y pues eso es lo que se busca, ¿no? claro, por supuesto. Porque no solo un ámbito, porque la niña era muy inteligente y todo lo que bueno, todo lo que sabía, pues ya su tío ya se lo había enseñado, ¿no? Ujú, Pero pues esta parte de la amistad, de interactuar con otras personas, ujú. de tener, no sé, cierta bondad hacia otras personas, ya le había inculcado valores, ya, sin embargo, le faltaba esta parte social, ¿no? Donde tener empatía, tener esa tolerancia Ujú. y pues yo creo que eso va a formar a niños pues integrales, como le mencionaba hace un rato. Sí, gracias, Gise. De hecho, precisamente eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? En este sentido de las competencias. Em, por eso es que cuando planeamos, y por eso insisto muchísimo en que dentro de estas planeaciones, dentro de estas competencias que debemos de poner, ¿no? No es necesario que hagamos una planeación excelente, es decir, con todas las normas y todas las reglas que me dicen que debe de llevar y entonces a lo mejor soy el mejor planeando, pero eso se queda en el papel, ¿no? Necesitamos tener una planeación donde pueda yo incluir valores en el ser humano, ¿no? Es decir, desde esto que ya mencionabas con respecto a las estructuras de acogida, ¿no? De acoger al otro, bueno, ¿por qué no me entregas la tarea si estás en el bachillerato? Pues es que no me interesa la tarea. Bueno, pues entonces coméntame algo. Es que no me interesa nada. Pero entonces, ¿por qué no te interesa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Es decir, desde esta forma de no obligar a nadie a hacer lo que no quiere, ¿no? Desde esta forma de empezar a ganar la confianza, que es una competencia también, ¿no? Empezar a ganar la confianza del otro y de la otra y que te pueda contar lo que le pasa, ¿no? Es decir, que tenga entonces esta competencia de poder narrarse. Yo lo he mencionado muchas veces en las clases que lo que necesitamos es precisamente narrarnos. ¿Y por qué no nos narramos? Pues porque no conocemos al otro, porque no le tenemos confianza al otro o a la otra. Es decir, no nos desnudamos frente al otro o a la otra en este sentido imaginario del desnudo, ¿no? En este sentido imaginario o en este sentido del tener confianza hacia el otro. Por ejemplo, eh, nosotros cuando vamos al médico, no importa si es varón o si es mujer, ¿no? No importa si es hombre o si es mujer, ¿no? Tú vas al médico y te esculca el médico.
¿no? Es decir, tienes la confianza por el único hecho de que es médico o es médica. Y en ese sentido te desnudas y te dejas palpar, ¿no? Es decir, en ese sentido nosotros deberíamos de buscar estas competencias. Digo, en este sentido de la lectura también es muy importante ver qué competencias son las que nos propone ahí. Pero en este sentido de que nosotros también ya estamos en otra idea, estamos en otro ámbito, debemos de buscar precisamente las competencias que más se acerquen a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Por ejemplo, es muy competente entregando trabajos y tareas, ¿no? Es muy competente. Hace unos trabajos excepcionales. Pues sí, pero solamente en ese ámbito es competente, pero no es competente compartiendo las estrategias y las formas en las que él hace el trabajo porque está en competencia. Es competente y está en competencia, ¿no? En ese sentido, con esta narración que nos hacía su compañera, de hecho, la escribía aquí para buscar la película, seguramente que estará buena. ¿Por qué educamos a los niños solamente en este sentido técnico? En este sentido sin sentido, ¿no? Es decir, hemos cometido como humanidad muchos errores, ¿no? Porque solamente se nos educa técnicamente, ¿no? Digamos, instruccionalmente. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki. Los científicos no pensaron que eso que ellos estaban investigando se iba a ocupar de manera bélica, ¿no? Es decir, no tenemos esta competencia humanista para ver cuáles son las posibilidades que pudieran dañar a la humanidad. Ahora, no sé si han escuchado que, bueno, en el caso de los niños, ellos no tienen prejuicios, ¿no? ¿Quién empieza a dar esos prejuicios? Pues precisamente los padres o los maestros, ¿no? No te juntes con ellos porque no tienen dinero. Y entonces ese es algo que identifica al niño, ¿no? Ah, caray. Entonces nosotros estamos diferentes porque no somos iguales, ¿no? Yo ponía un ejemplo bueno, la clase pasada ponía un ejemplo con respecto a, creo que fue en este grupo, con respecto a las mamás que estaban en un coro, ¿no? Y que hay dos niños, un niño blanco y un niño negro, ¿no? Que están hablando de sus mamás específicamente. Y que el niño blanco le decía, es que mira, mi mamá es esa la que está ahí, en medio de todas, y es la que está cantando, y es la que canta más bonito. Y el niño blanco le pregunta, ¿y cuál es tu mamá? Y el niño negro no dice, ay, te estás burlando, pues es la única mujer negra que está ahí en el coro. ¿Cómo que cuál va a ser mi mamá? El niño no tiene digamos, esos constructos mentales. Para él, todas las mamás son iguales, ¿no? No le importa el color de piel. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de tener esa competencia. Como bien lo dice Gise, hay cosas que no se nos enseñan en la escuela, ¿no? Algo que no se nos enseña en la escuela de manera, digamos, explícita, como por ejemplo la vida, ¿no? Cómo vivir la vida. Obviamente no vamos a tener las herramientas de cómo vivir la vida, ¿no? No vamos a poder explicar de manera explícita cómo vivir la vida, pero sí que podemos incluir dentro de estas competencias precisamente algunas propuestas que me ayuden para resolver la vida. Por ejemplo, una de las competencias son precisamente de las competencias que se proponen en la educación. Una de las competencias es precisamente que nosotros tengamos la habilidad o
válgase la redundancia, la competencia de tener una comunicación asertiva, ¿no? De comunicar asertivamente al otro o a la otra lo que nos pasa, ¿no? Pero ¿cuántos de verdad lo hacemos? Es decir, nos comunicamos y cuando saludamos al otro, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Ah, también. Nos estamos comunicando, ¿verdad? Pero en realidad no estamos compartiendo lo que nos pasa, ¿no? ¿Cómo compartimos al otro o a la otra si no nos han enseñado a ese tipo de compartir? No, es que, por ejemplo, en el noviazgo. Ay, es que se enojó mi novio conmigo y no sé qué cosa es lo que pasa, ¿no? Y entonces se van a la quiebra, es decir, se dejan porque no hubo comunicación, ¿no es cierto? Es que ella no fue y le dijo, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás así? O él, lo mismo, ¿no? No va y pregunta, oye, ¿cuál es el problema? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo lo resolvemos? Y resulta que al final los dos se vieron de alguna manera, ¿no? Y uno infirió del otro y el otro también infirió del uno, ¿no? Es decir, hicieron inferencias cruzadas, pero nunca hubo un cruce de comunicación. No hay una competencia ahí de comunicación. Ah, podemos hablar, muy bien, ¿no? Podemos compartir nuestro pensamiento, podemos decir sobre un tema técnico, pero sobre un tema más subjetivo, ahí nos cuesta más trabajo, ¿no? O otro ejemplo, en la clase, ¿no? Bien, me expliqué bien, todo lo di de la mejor manera para que quedara claro, sí quedó claro, sí me expliqué en ese sentido. Y todos alzan la mano, todos dicen, Joana dice, sí, todo está claro, profe, Bere, todo está claro, profe, Abigail, todo está claro, profe, clarísimo, mire, esto queda, y me da hasta un ejemplo, Itzel me dice también lo mismo y hasta me da un ejemplo, y de repente Gise, en ese sentido, dice, oh, pues es que a todos les quedó claro. Yo me voy a ver mal porque a mí no me quedó tan claro, yo no lo entiendo bien, pero como a todas les quedó claro, pues bueno, Y el profesor dice, señorita Gise, ¿usted le quedó claro? Sí, profe, también me quedó claro. Y el profe o la profesora no tiene la competencia para decirle, ah, muy bien, ¿y me lo podía usted explicar con sus propias palabras? No, porque como todos, ya que les quedó claro, bueno, entonces ahí y eso que tengo la competencia de comunicación, ¿no es cierto? Pero es en ese sentido de competencia técnica, no voy más allá de esa competencia, ¿no? En ese sentido es importante precisamente no educar solamente en lo técnico, en el conocimiento, sino educar también en lo humano. Esta educación para la vida, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo cuáles son las competencias que tienen o que ha propuesto o que se han propuesto de manera general, ¿no? Y qué tanto de ellas de verdad las podemos utilizar no solamente para este conocimiento técnico, sino también para este conocimiento eh, de la vida, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna? Ah, Gise, tienes la mano arriba. ¿Quieres compartir algo? No, es que no le quité desde hace rato. Ok, ok. ¿Alguien más quiere compartir algo con respecto a esto? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, aquí la lectura, después de todo lo que hemos hablado, vamos a destripar la lectura para ver qué tanto de eso lo podemos trabajar en este sentido de competencias para la vida, ¿no? No solamente competencias técnicas para sobrevivir la vida, ¿no? Para digámoslo así, ser alguien en la vida, ¿no? Dice que hay competencias jerárquicas, ¿no? Que debería de haber una jerarquía de competencias
con respecto a estos criterios de clasificación y que no son absolutas, ¿no? En este sentido de competencias para la vida, que sería precisamente lo que su compañera Gise y su compañera Ver hemos estado platicando, son precisamente aquellas competencias que pueden ser formadas en este sentido. Denme un momentito, denme 5 minutitos, permítanme, no se vayan. Ya. Una disculpa, es que mi sobrinito andaba allá afuera y andaba ladrándole el perro. Entonces, bueno, les decía, todas seguimos aquí, ¿verdad? Espero que sí, háganme un gestito o algo. Sí. Ok. Sí, profe. Ok, gracias por esperarme. En ese sentido, las competencias que a mí no me parecen tan mal, en este sentido de competencias para la vida, y que no deberían de ser solamente de la educación básica, sino en toda la educación y en toda la vida, es precisamente estas competencias para el aprendizaje permanente, ¿no? Es decir, al hablar de aprendizaje permanente, no hablamos solamente de aprendizaje técnico, sino de aprendizaje con respecto al otro y a la otra, ¿no? En este sentido de respetar la pluralidad del otro o de la otra, ¿no? Su forma de ver la vida, ¿no? Y cómo podemos precisamente aprender del otro y de la otra, ¿no? En el sentido del manejo de la información, no solamente en este sentido técnico, sino en este sentido de poder poner en algún espacio específico esa información y qué poder hacer con esa información. Otra competencia que deberíamos de alcanzar y que nos sería muy útil es precisamente este manejo de situaciones, ¿no? Hay cosas que nos pasan en la vida que no sabemos cómo hacerle, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos algo que creemos que no está correcto, pero que todo mundo lo hace y de repente no sabemos cómo manejar esa situación porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos mal, etcétera. O sea, es decir, este manejo de situaciones con respecto a la vida, ¿no? Con respecto a lo que está pasando. O, por ejemplo, en un examen, ¿no? Cuando tú por casualidad alguien, ni siquiera tú lo pones, o sea, tú crees que no es correcto copiar en un examen, por decir algo, y de repente un compañerito te pasa una pregunta o te pasa una respuesta, perdón, y nos sentimos raros, ¿no? Porque me siento tentado a ponerla, ¿no? Porque efectivamente yo sabía que esa era la respuesta, pero que pues ya me la pasaron y entonces me siento como si estoy haciendo algo malo, ¿no? En ese sentido. Otra competencia que yo creo que es muy buena es la competencia para la convivencia, es decir, el saber en este sentido respetar a las otras personas, a los otros, ¿no? En ese sentido de convivir, ¿no? Recuerden, en educación intercultural vimos precisamente que estamos en un país multicultural y pluricultural y que en ese sentido tenemos relaciones con esos espacios culturales y en consecuencia realizamos la interculturalidad, es decir, cuando compartimos la información, cuando compartimos saberes, cuando compartimos costumbres, ¿no? Estamos relacionándolos de manera intercultural.
Y entonces ahí es donde debería de entrar la competencia para la convivencia. Es decir, no debería de importar en ningún sentido que el otro o la otra fuera de otro color o que el otro o la otra tuviera más dinero o menos dinero que nosotros, ¿no? Sino respetar en ese sentido de la convivencia. Y esas son precisamente las competencias que deberíamos trabajar o incluir dentro de las planeaciones. Por ejemplo, cuando dos alumnos en preescolar se están peleando el mismo juguete, no debería de haber un beneficiario como tal, es decir, debería de ir el profesor y entablar una conversación con el niño o con la niña y que llegaran a un acuerdo entre ellos, no la confrontación, ¿no? Es decir, nosotros en este sentido competente de competencia para la convivencia, digamos que su compañera Bere y su compañera Abby se empiezan a pelear y nosotros como no tenemos esa competencia para la vida, para la convivencia, perdón, lo que hacemos es todos sacar el teléfono celular y empezar a grabar esa pelea, ¿no? Cuando nosotros deberíamos de intervenir en la pelea, ¿no? En ese sentido de que ellas llegaran a un acuerdo. ¿Cuál fue el problema en primer lugar? ¿Y cómo pueden llegar a ese acuerdo? En ese sentido de la convivencia. Y se debe de trabajar en las escuelas. Y la competencia para la vida en sociedad, ¿no? Y en ese sentido de la vida en sociedad es precisamente de respetar las leyes o las normas o la moralidad de dicha sociedad, ¿no? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de Luis Douche que dice que tenemos varias estructuras de acogida, ¿no? Hay términos específicos para esas estructuras, pero yo se las doy desde lo que significa cada una estructura. Cada una de esas estructuras. La primera estructura es la familia, ¿no? Llegamos a la familia y ahí nos cuidan, nos ayudan, nos alimentan, es decir, nos dan las herramientas para que nosotros podamos ir a la siguiente estructura de acogida, que son precisamente las escuelas o los espacios donde estamos en conjunto. Pero hay una tercera estructura de acogida que es precisamente la sociedad, ¿no? Y dentro de la sociedad debemos de comportarnos de una manera, compartir ciertas creencias, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que estas competencias para la vida se deben de aplicar en todos los espacios y en todos los ámbitos de nuestra de nuestra educación, por eso se llaman competencias para la vida, ¿no? Y de nuestra vida. Esa es la intención. Ahora, en el papelito suenan muy bien, pero ¿cómo las llevamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo las llevamos a la práctica? Ese es digamos, el gran cuestionamiento. En el sentido de las competencias del nivel, digamos, ya de bachillerato o el nivel medio superior, hay las competencias de autodeterminación, ¿no? Autodeterminación y cuidar de sí, que es una competencia que tiene que ver precisamente con el cuidar mi salud, el cuidar mi forma de ser, ¿no? El ser independiente. Otra competencia que se debería de trabajar o que no sabemos cómo trabajar es que se expresa y comunica. Es decir, yo debería de expresar lo que siento, comunicar lo que siento, ¿no? No solamente en este sentido tácito de lo técnico, sino saber expresar o saber tener o saber adquirir la confianza o acercarse a alguien, ¿no? Para que pueda yo expresar lo que siento o lo que me pasa, ¿no? Porque quizás el otro o la otra
le pasa. Y esto sí lo hacemos, pero lo hacemos con nuestros propios homólogos, ¿no? U homólogas. Es decir, yo tengo problemas de sexualidad y soy una niña de 16 años y mi novio me está exigiendo en ese sentido y entonces, pues como tengo una amiguita que ella ya es más experta en ese sentido, voy y le pregunto, ¿no? Y entonces, pues no es que sea más experta, lo que pasa es que si hay una comunicación, sí se expresa, pero en este sentido de una confianza en el homólogo, que quizás le puede dar un buen consejo o quizás no le puede dar un buen consejo. ¿Con quién se tendría que, pues en este sentido, a quién se tendría que dirigir? Pues específicamente a un profesor o a una profesora, o específicamente si se cuenta al orientador o a la orientadora dentro de la institución, pues en este caso sería bachillerato, ¿no? En ese sentido, esa competencia de expresar y comunicar. Muchos de nosotros también nos cuesta mucho trabajo expresarnos, ¿no? Es decir, aún en nuestras casas, con nuestros padres, ¿no? Que se supone que han vivido con nosotros y que nos han visto, nos han limpiado la colita, es decir, nos cuesta mucho trabajo tener esa competencia, no nos comunicamos, ¿no? No nos comunicamos, no sabemos cómo comunicarnos. Eso sería importante también inculcar o trabajar en ese tipo de competencia. La otra competencia es que piensa crítica y reflexivamente, que creo que esa competencia la estamos alcanzando recién ahora en la universidad, porque en la universidad es cuando ya tenemos más esa idea de pensar críticamente, pero además de reflexionar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos diciendo, o reflexionar con respecto al mundo, ¿no? Decía Abby ayer, me parece, sí, creo que fue ayer, cuando dice, es que yo a veces me malviajo, ¿no? Es decir, yo lo entiendo como, es que a veces yo me pongo a pensar, me pongo a reflexionar y entonces pienso que esto podría suceder, ¿no? Es decir, estoy pensando de manera reflexivamente, críticamente. A lo mejor hace falta más expandir ese pensamiento con respecto de otras críticas, pero que finalmente estamos buscando esa, digamos, esa competencia. La otra es que aprende de forma autónoma, es decir, que somos autodidactas y eso también es una competencia que intento o que intentamos ahora estar trabajando, ¿no es cierto? Es decir, siempre aprendemos con el otro, pero a veces aprendemos con el otro no estando el otro presente, ¿no? Es decir, yo puedo aprender con el otro, con la otra, pero no forzosamente estar presente, el otro o la otra. Adelante, Gise, ¿quieres comentar algo? Ajá, es como iniciativa de aprender, ¿no? De querer aprender, Sí, a pesar de que no tenga a alguien, como usted me menciona, pero iniciativa de querer aprender. es correcto, sí. Es decir, cuando yo soy autónomo o autónoma, no quiere decir que yo haga todo solo, sino soy autónomo solamente en este sentido del aprendizaje. ¿No? Eventualmente yo voy a necesitar a alguien que me refiera esos conocimientos que estoy aprendiendo a alguien más cercano, ¿no? Que tenga el conocimiento y que me reafirme ese conocimiento, ¿no? Que me reafirme ese conocimiento. En ese sentido, el ser autónomo, el ser independiente, ¿no? El ser una persona que no necesita precisamente ser llevado de la manita, pues, ¿no? Es decir, una persona que ya toma sus propias reflexiones y entonces aprende y entonces también colabora con esas reflexiones, ¿no? Es decir, una persona que puede entablar una conversación de manera crítica,
¿no? Argumentativa y reflexiva, ¿no? En ese sentido, se supone que nosotros ya ahora, en este proceso de política, ¿no? En este proceso político, ya no nos van a venir a engañar porque ya somos autónomos, ya somos críticos, ya somos reflexivos, ¿no? Y además expresamos lo que creemos que, o comunicamos lo que creemos que es mejor para quizás ya no mi persona, sino la población en general, ¿no? Es decir, somos más autónomos en ese sentido. Otra competencia que también es importante es precisamente esta competencia de trabajar en forma colaborativa. Es decir, yo soy autónomo y hago las cosas bien, pero si estamos 6 o 5 gentes que somos autónomos y hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces podríamos colaborar en un nuevo conocimiento y como todos sabemos, todos colaboraríamos con ese nuevo aprendizaje y aprenderíamos cosas nuevas. Es decir, trabajar en colaboración significa que podremos hacer una tarea mucho más rápido posible, ¿no? Porque todos estamos haciendo una parte de la tarea. Un ejemplo básico. Imaginemos que tenemos que, vamos a poner un espacio concreto que todos conozcamos. Imaginemos que se nos pide que limpiemos o que hagamos aseo de del espacio educativo en Iztacamacitlán, de la escuela en Iztacamacitlán, ¿no? Bueno, ¿qué sería mejor? Que le toque a uno y cuando nos toque otra vez que le toque a otro, o colaborar para que el trabajo sea más rápido, ¿no? En ese sentido, podríamos actuar de manera, digamos, de manera egoísta y decir, bueno, mejor que lo echamos a la suerte y al que le toque que barra los salones, que trapee los salones y que barra los baños, ¿no? Que acomode las butacas, que limpie lo que se tenga que limpiar, etcétera, ¿no? Es decir, y ya los otros, pues igual echamos suerte y ya nomás que no participe el que ya hizo y ya el que nos toque, pues ya, ¿no? Es decir, también se llevan a cabo los trabajos, ¿no? Pero se lleva más tiempo y no colaboramos. Sin embargo, si decimos, bueno, pues es que hay 3 escobas, nos ponemos a barrer dos personas y alguien más que se ponga a trapear lo que ya estamos barriendo y otra persona que se ponga a lavar los baños y otra, bueno, 2 personas que se ayuden a lavar los baños y si alguien termina, bueno, veamos qué cosa necesita el otro para colaborar, ¿no? Y terminar todos juntos, ¿no? En ese sentido, esta competencia de la colaboración, ¿sale? Y finalmente, esta competencia de que participa con responsabilidad en la ciudad, en la sociedad, perdón. Es decir, trata de aportar cuando es el tiempo de aportar, ¿no? Trata de seguir las normas y reglas de acuerdo a la sociedad, siempre y cuando estas normas y reglas no afecten mi integridad, ¿no? Es decir, intenta pues llevar todas las cosas de la manera correcta dentro de la sociedad, ¿no? En ese sentido, creo que también, me parece, no son tan malas estas competencias que se proponen. Adelante, Gise. Sí, no, no es tan mal. El problema es que ¿Cómo se aplican? no, es que la sociedad ya está muy dañada. En el sentido es que sí, bueno, a lo mejor uno como persona, ¿cómo le explico? Ajá. Uno como persona que a lo mejor tiene sus valores y que apenas va entrando digamos, a la vida. Ajá. Y tiene ciertas aspiraciones, ciertos juicios, cierto ya creencias, ciertos valores.
Por ejemplo, en mi caso, muchas cosas digo, es que eso está mal, ¿no? Ujú. Sin embargo, tú tratas de hacer de la manera correcta y, y en lugar de que pues la misma sociedad apoye eso, Claro, te pone más trabas. sí, por supuesto. Y trabas y trabas y trabas. Y muchas veces sí piensas en decir, no, pues, Pues lo voy a hacer como ellos porque ya ajá, estoy harto. ajá, pero luego, bueno, yo pongo a reflexionar y digo, no, mejor, aunque me cueste más, y lo hago. Ujú. Pero aunque que te cueste más, hacen no se puede, porque eh, con tal de sacar algún beneficio, Extra, sí, ajá, o sea, ni siquiera, ¿cómo le diré? O sea, un beneficio personal, un beneficio que solo me beneficie a mí, ujú. este, pues no importa quién, ¿Quién pases a traer? ajá, y eso es algo que hasta ahorita pues va a ser muy difícil cambiar. Claro, Entonces, como usted lo dice, está bien que se piense en esto y que bien que se implemente. Sin embargo, este cambio de paradigmas va a ser muy, muy complicado. claro, Porque sí, o sea, ya se tienen estas ideas, ya se tienen este sentido de solo fijarme en lo que me pasa a mí, de no escuchar, de solo ver por mí y no importa lo demás, pues es lo que ahorita sí se está viviendo. ujú. Que deberíamos ser un poco más conscientes de que, pues, si se trabaja, como lo acaba de decir, se trabaja en conjunto de decir, vamos a brillar todos, no nada más yo, no nada más tú, y es lo que pasa, que solo vemos por nosotros y no vemos por los demás, cosas que también tendríamos que cambiar. Claro, claro. Y pues, son muchas cosas que, ay, pues sí son muy duras ya Sí, estando dentro de este sistema, de esta sociedad. claro, claro. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que estamos en un mundo podrido, ¿no? Y quizás en lo que no estoy de acuerdo es que en que tengamos que insistir en cambiar en la sociedad, ¿no? Yo no intento que la sociedad cambie porque en realidad no puedo incidir de manera subjetiva en su forma de pensar porque así los han educado, ¿no? Así han sido educados. Donde sí puedo compartir, pues bueno, en mi cambio personal, ¿no? Es cierto que a mí me van a decir que soy un tonto porque hay que joder a los que puedas porque a ti te vienen jodiendo. Es cierto que debo de decir una mentirilla blanca, ¿no? Porque pues una mentirilla blanca no afecta a nadie, aunque, bueno, mi- para mí una mentira es una mentira, sea blanca, morada, de todos los colores, es una mentira. Mentira es mentira, no hay de otra. Es cierto que debo de aceptar sobornos o debo de dar sobornos porque así es como funciona la sociedad. Es cierto que debo de pues de mentir, porque la sociedad se rige por la mentira. Cuando tú eres una persona que dice la verdad, entonces pues te van a agarrar más fácilmente y te van pues hasta la cárcel puedes ir a dar si no te defiendes con una mentira, ¿no? Y es decir, tanta podredumbre que existe en digamos, en el mundo y que no vamos a cambiar, ¿no? No vamos a cambiar a las generaciones que están en el mundo, sobre todo en nuestro país, ¿no? Sobre todo en contextos como o en ciudades grandes como México. Tanta maldad que existe en México, ¿no? Y eso no se da únicamente porque quieran ser malos, sino porque finalmente no obtuvieron una oportunidad o un conocimiento, ¿no? Como el que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de educarnos y en ese sentido de educarnos nos damos cuenta ahora que estamos educados, ¿no?
en el sentido de conocimiento, claro está, no en el sentido de portarnos bien o portarnos mal, ahora nos damos cuenta de toda esa maldad que existe. Pero si no tuviéramos este nivel de conocimiento, seguramente normalizaríamos muchas cosas. Ah, es que es normal, ¿no? Es muy normal que pase esto o que pase el otro. Es que hubo balacera en tal lugar y yo que no soy de aquí me espanté. Y la gente de ahí, ay, eso no es nada, eso estuvo bien tranquilita, ¿no? Hay otras balaceras que se ponen buenas, ¿eh? Se ponen buenas, uno se tiene que encerrar, de veras, ¿no? Normaliza uno las cosas, ¿no? Y es precisamente en ese sentido de que nosotros como docentes o como profesoras busquemos pues esta manera de no normalizar cosas, ¿no? Esta manera de no decir, ah, es que eso es muy normal por acá, por estos lugares. Oiga, es que vino tal señor y me dio un cambio de más, pero pues tonto, ¿no? Porque él se atontó y me dio de más. Yo no le dije que me diera de más, él es tonto, ¿no? O es tonta, porque fui a la tienda y me regresó cambio de más. Qué tonta, ¿no? Qué tonto. Y entonces estamos normalizando, o sea, no somos de esas personas que decimos, no digo que nosotras, estoy hablando en este sentido general, ¿no? De que es lo que pasa en muchos lugares, ¿no? De que no somos de esas personas que, me di cuenta que me dio de más, pues me regreso a donde vaya y le regreso el cambio, porque oiga, me dio de más, ¿no? En ese sentido necesitamos precisamente pues ser críticos, ¿no? Ser críticos, ser reflexivos, esta colaboración. Eso es muy difícil de hacer, sí, pero las nuevas generaciones sí que pueden ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? En ese sentido, Joana, ¿querías comentar algo? Te escuchamos. Y después a Gise, que creo que levantó su mano también. Como siempre, profe, me gusta comentar al final para tener como, bueno, para comprender sus ideas, las mías y también las de la lectura. Entonces, Claro. nada más va a ser un comentario. Ujú. No estoy de acuerdo en la forma en que dicen el nivel de... Ellos no tienen la oportunidad de tener el nivel de conocimiento Ujú. que nosotros tenemos, porque hay personas que tienen una licenciatura o que tal vez son el mismo presidente y que tenga muchos estudios, y Ujú. aún así son personas que son groseras, que no tienen valores. Entonces creo que es el nivel de educación que vamos Ujú. adquiriendo desde casa. Y ayer yo les comenté, les dije, no es el trabajo del maestro ir a educar al niño. Ujú. O sea, la educación tiene que venir, ellos nos tienen que ayudar, la población, la sociedad, la familia, ayudarnos a que el niño ya venga con ciertos principios y valores. Y creo que todos tenemos la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Entonces, por ello creo que si sus padres no los educaron así, es difícil que nosotros los cambiemos. Estoy Claro. totalmente de acuerdo en que no podemos cambiar a la sociedad. Ujú. Sí se influye porque hay muchas personas, por ejemplo, aquí en México, que tenemos supuestamente una educación más baja, Ujú. dicen, no, es que la sabiduría de los chinos, de los japoneses, Ya. de los países que son superpotencias, ellos, si ven un dinero en el suelo, lo devuelven, lo dejan ahí hasta que alguien venga. Entonces creo que no todos los chinos ni todos los rusos son buenos, sino más bien es que las personas que fueron o decidieron, por eso usted dijo algo muy importante que fue la autodeterminación, profe. Ujú. Usted dijo, es una competencia que tenemos y yo siento que esa es como la base Ujú. de que de todas las personas, la que todos la tienen, no importa cómo seas, todos tenemos la autodeterminación. Las Claro. personas te pueden decir a ti, es que él es moreno, no te juntes con él, es que ella está dientona, está fea, te pueden Ujú. decir mil cosas y te pueden decir tu novia está fea o tu novia, no sé, diferentes cosas, abarcándola en todo el contexto, Claro. pero tú tienes la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal. Entonces ahí yo siento que entra nuestra determinación como personas,
para decir, esto yo lo agarro. No, hay personas que dicen, es que las mujeres somos inseguras porque supuestamente nos dicen, es que tú estás gorda, tienes que alcanzar este estereotipo y nos dicen cosas así. Y yo digo, creo que estamos mal. Si tú te amas, si tú te quieres, es porque tú decides hacerlo. Entonces Claro. creo que la inseguridad no es lo que los demás digan. Si somos sinceros, todos hemos criticado. No creo que no haya ninguna persona que no haya criticado a otra persona ni que no haya sido criticada. Nosotros somos quienes decidimos o vamos a escoger qué queremos que la otra persona nos aporte, nos deje y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer parte de nuestra formación. Entonces, siento que si nosotros todos tuviéramos como de verdad la autonomía de ser quienes somos y no tratar de ser otra cosa, y en esto me refiero a que hay personas que como va saliendo la moda o como van saliendo las diferentes cosas, lo siento, mi comentario siempre es a mi realidad, Sí, sí, está lo bien. siento. Entonces, veo que todos salen una marca de tenis, sale algo de moda y todos quieren eso. Y Claro. digo, y porque es lo nuevo está bien, y porque es lo nuevo está bonito, y porque se ven, o sea, unas bocotas ya está más mejor que como la tienes. Creo que eso es determinación, autonomía, y es como la originalidad de cada persona que tiene de decir, sabes que yo soy esto y no intento ser una copia ni tampoco intento parecerme a algo, yo soy yo y si todos tuvieran la determinación de elegir, no importa en qué familia crezcas, puede ser la más buena o la más mala, creo que tú vas viendo la sociedad, tu vida real, no tienes la incapacidad de no comprender y de ver las acciones de lo que está bien y de lo que está mal. Tú decides en serio qué vas a hacer y qué no. Entonces creo que cuando hay super países más desarrollados, sí, el gobierno ha influido porque ese gobierno que llegó al poder fue bueno. ¿Por qué? Porque decidió no hacer lo que los otros. Entonces, ese de alguna manera influye en los demás y como hay muchas personas que no tienen la autocrítica de decir, sabes que esto no me gusta, esto no me parece, van a lo que diga la mayoría. Es difícil ir contra lo que los demás piensan, pero creo que las personas que de verdad van a lograr hacer algo en su vida nos van a ayudar a que el mundo mejorara, aunque sea de una manera, con pequeñas acciones, con lo que sea, serían las personas que tienen la capacidad de ser quienes son, no tratar de ser algo. Y ahí es cuando yo decía, tienes que estar en la carrera que ames, porque es la que vas a hacer bien, es en la que te vas a Claro. esforzar. Y y algo que vine a aprender con, bueno, con usted a lo largo de toda la carrera fue que dijo, no importa la calificación, es más, que te deje y sí, tal vez me no, está mal, porque no le di tal vez ahora el interés de mi tiempo todo a las tareas, sino que ahora me enfoqué en, a ver, estoy viendo esto no me parece, ¿por qué está haciendo el gobierno que nos pagan por ver videos? Entonces empecé a cuestionarme muchas cosas y dije, creo que lo que de verdad deberíamos de hacer es enfocarnos en la realidad y nosotros deberíamos de ser autónomos para decir, no necesito que el otro esté al frente de mí, como usted lo dijo, la autodeterminación para que te esté guiando. Nosotros, si queremos de verdad un cambio y quisiéramos que cambiaran las cosas, necesitamos exactamente como lo dijo usted, cambiar por nosotros mismos. Entonces, por eso yo siento que la competencia más importante que va a abarcar tanto los conocimientos que vas a tú adquirir y los valores, va a ser tu autodeterminación, la persona y la clase de persona que tú decidas ser. Y pues ahora cuando decían lo de los prejuicios que te dice mamá o que él, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, que era morenito o así, siempre digo, el niño es quien decide si lo va a adquirir o no. Y es difícil ir contra lo que ellos digan, y digo por mayoría, porque siempre hacemos ahora en la actualidad que vivimos que ya se ve algo normal y ya dicen, es que es de mente abierta. No, creo que es la rigidez que se tiene para mantener los valores y si tú haces cosas que no, me han dicho, es que tú quieres vivir en un mundo color de rosa. No, no Sí, quiero vivir en un mundo que sea color de rosa. claro. Simplemente me gustaría que si yo empiezo por mí, mínimo dos personas, de tal vez de 100 que pueda yo o tenga la oportunidad de hablar con ellos, puedan cambiar esa mentalidad y mínimo para que puedan hacer una acción buena, no para algo diferente para una maldad. Había un dato que decía que las personas, supuestamente la mitad de la población, no todos tienen sueños buenos, la mayoría tiene sueños malos. Ujú, Y en esto ya entraban las personas que tienen como trastornos mentales, pero enfermizos, como ujú. asesinar, o personas que tienen la mentalidad de venir nada más a construir
una fábrica que les genere más dinero y no se dan cuenta cómo está el ambiente. Entonces creo que tanto a la educación, por eso siempre he creído que la vida es como el propósito de la humanidad y sería la educación y no solamente en que sepas muchas ideas, conocimientos, no, sino es en el tipo y en la clase de persona que tú eres, porque puedes saber todo y puedes tener mucho de teorías, muchas ideas, pero de nada te sirve si Claro. no sabes compartir tu conocimiento y comunicar y expresar lo que quieres que el otro te entienda. Entonces creo que eso sería como las habilidades de las competencias que yo intentaría fomentar dentro de mi aula y pues eso sería como recalcar de nuevo la ética porque al menos en mi experiencia que yo llevo en la escuela, nada más llevé ética una vez en la primaria y una vez en la secundaria. Creo que esa es una materia que se debería de llevar, aplicarla tanto en las actividades cuando se trabaja en equipo, para que sepan compartir y sepamos ayudar al otro y no quitarle la oportunidad de hacerlo, sino es apoyarnos todos, que de verdad cada quien en lo que sabe y en lo que puede, y de verdad de esa manera yo creo que podríamos salir adelante. Y pues nada más creo que sería eso como lo más importante que yo creo bueno, y hemos comentado y también la lectura mencionaba, por ejemplo, pues tanto las taxonomías y los métodos que llevan para Claro. poder pues seguir un cierto procedimiento. Ok. Muchas gracias, Joana. Como siempre, muy importante tu participación. Te diría yo algo. Mira, así como hablas, digo, estoy en tu mismo pensamiento porque finalmente espero haber incidido en algo de lo que piensas, ¿no? Pero así como hablas, te diría, comunista, eres una comunista, nos quieres llevar al comunismo, ¿no? Nos quieres llevar al comunismo. Pero es que no es eso, ¿no? O sea, finalmente lo que se está haciendo en nuestros países son precisamente, sobre todo en estos países latinoamericanos, donde el capitalismo era un capitalismo rapaz y donde hay que joder al otro porque pues el otro de por sí quiere estar jodido, ¿no? Pero dices tú, en este pensamiento tan enfermizo de venir a poner una fábrica y de ganar lo más posible, no me importa si contamino mares, si contamino ríos, no me importa si contamino a una población, lo que a mí me interesa es obtener dinero y los demás que se jodan, ¿no? Es decir, eh, primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Eh, y bueno, también hay que ser plurales, ¿no? Porque en este sentido hay que, lo que para mí es muy difícil, ya es algo, digamos, esta charla ya es algo más filosófico en este sentido de todas estas ideas que piensan, ¿no? Dices, yo me autodetermino porque sé lo que está bien y lo que está mal y no debería yo de ver quién, seguir a alguien, ¿no? Porque yo puedo aprender siempre con el otro o con la otra, que ya se me fue. Denme un segundito, denme un segundito. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Una disculpa, se me fue el internet, se me fue. Pero les estaba yo comentando que, bueno, hay que, en ese sentido de respetar la pluralidad del otro y la pluralidad de la otra, en este sentido de reflexión que tú haces, que a leguas se nota que has estado reflexionando, dice Avi, citando a Avi, que has estado mal viajando, ¿no? En ese sentido que nos pasa a todos de locura y que nos pone a reflexionar muchas cosas. Habría que reflexionar qué cosa es la bondad y qué cosa es la maldad, ¿no? En ese sentido también necesitamos tener esa competencia, ¿no? Porque lo que para mí es malo, quizás para la otra persona no es malo, ¿no? Lo que para mí es ser de mente abierta, quizás para otra persona es ser malo, ¿no? Es decir,
nosotros no podemos ser malos o buenos según Louis Duche, en el sentido de que somos ambiguos. Santo Tomás de Aquino decía en esta visión antropológica del ser humano y de la bondad o de la maldad, que nosotros por naturaleza nacemos malos, ¿no? Porque nacemos del pecado original, es decir, papá y mamá anduvieron brincando como chivatos locos y bueno, pues ya nací yo. Y entonces yo nazco malo por naturaleza. Y que solamente el acercarse a Dios, ¿no? Solamente el acercarse a Dios le va a permitir que seamos buenos. Es decir, solamente con este dolor carnal, este flagelarme a mí mismo, va a permitir que yo en algún momento alcance la vida eterna, ¿no? Y sea bueno. Solamente así, es la única manera, ¿no? Desde la otra postura dice que no, que nosotros nacemos buenos, ¿no? Pero que eventualmente, conforme vamos creciendo y como crecemos en un mundo malo, pues nos vamos haciendo malos. Y Louis Duche decía que no somos ni malos ni buenos, que somos ambiguos, que eventualmente hacemos cosas malas, aunque yo me determine, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo particular mío, yo me puedo considerar muy feminista, he leído varios libros feministas y de repente platico contigo, Joana. Y de repente digo algo machista y tú no te das cuenta porque lo normalizas, siempre te lo dicen. Pero yo, que ya tengo el conocimiento, ¿no? Que se supone que en este sentido de tener la posibilidad de la educación, no en el sentido de que sean irracionales y que algunos no puedan educarse, sino en este sentido de que tenemos un mejor conocimiento, tenemos este conocimiento que nos permite ser mejores personas, me doy cuenta, entonces ahí el que debe de hacer algo no eres tú. Soy yo, porque yo soy el que me di cuenta, aunque tú hayas normalizado esa acción, de que hubo una ofensa, ¿no? Y entonces me toca a mí disculparme, pedir disculpas, ¿no? Oye, es que esto, y tú vas a decir, es que esto me lo dicen todos los días y para mí es muy normal. Es decir, no debemos normalizar cosas y debemos de ser nosotros precisamente ese actor de cambio si queremos que el mundo cambie. Tú bien lo decías, por eso yo estoy estudiando pedagogía, porque me pongo a reflexionar. A lo mejor ya no le pongo mucha atención a las tareas porque estoy reflexionando y estoy pensando el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué pasa de una manera o de otra? En ese sentido, la bondad y la maldad, lo que para ti sea bueno, a lo mejor para otra persona no es bueno. Por ejemplo, para ti es bueno usar pantalones, ¿no? Son cómodos, te protegen del frío, pero a lo mejor para otra persona, para otra cultura, eso no es correcto, ¿no? Es decir, necesitamos también definir qué cosa es la bondad y la maldad en ese sentido, ¿no? En el sentido del aprendizaje, es cierto que muchos tenemos educación técnica, justamente lo que hablaba su compañera Gise, en el sentido de que sabemos un montón de cosas, ¿no? Es decir, tenemos un montón de conocimiento. Pero ¿de qué nos sirve si ese conocimiento no lo queremos compartir hacia el otro o hacia la otra? Y solamente usamos ese conocimiento en detrimento del otro y de la otra, ¿no? ¿Y de qué me sirve? Precisamente usar ese conocimiento como trampolín para satisfacer mis proyectos personales. Un ejemplo claro, ahí está Calderón, ahí está este payaso que sale en la televisión, ¿cómo se llama? El Broso, ¿no? Que están apoyando los movimientos feministas. Cuando el Broso tiene a una mujer ahí y la denigra, le llama la riata y hace que baile y hace que haga en pleno programa. Entonces, ¿de verdad es feminista? Cuando dicen cosas
que agreden a las mujeres. Entonces, en ese sentido, hay que ser congruentes con, digamos, con nuestro conocimiento. Es decir, es cierto que dices que los niños, aunque les hagas un comentario de que no te juntes con tal o cual por su color o por X o Y, ¿no? Que él va a determinarse. Pero lo cierto es que nosotros determinamos a nuestros hijos con nuestros actos, ¿no? Y eventualmente empezamos a pensar como nuestros padres. Y si no, aunque no lo queramos, ¿qué música escuchas en tu casa? No dejas al niño que descubra la música, tú pones tu música. Ah, pero yo no le estoy diciendo que escuche mi música, pero eventualmente al niño le gusta la música que escuchas. Es decir, cuando nosotros, aunque no queramos, determinamos a las otras o a los otros. Por ejemplo, yo intento en este sentido de no llenarlos tanto de mis pensamientos, sino de darles todas las herramientas, ¿no?, necesarias para que ustedes se formen su pensamiento. Pero eventualmente incido de alguna manera en ustedes, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de enfadarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me enfado con cosas tan normalizadas, ¿no? Como por ejemplo decir, es que es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y nosotros en este otro pensamiento decimos, bueno, es pobre no porque quiera ser pobre, sino porque no tiene las posibilidades de ser otra cosa. ¿Por qué no tiene las posibilidades? Porque está supeditado a lo que el Estado diga, ¿no? O por ejemplo cuando dicen, ¿por qué les dan beca a estos ninis que ni estudian ni trabajan? ¿No? ¿Por qué les dan becas si son unos flojos? Pues sí, pero cuando quiere ir a estudiar, este niño que le llamas nini, y este comentario de nini es un comentario clasista, ¿eh? Nosotros no deberíamos de ser clasistas. Este niño, este muchachito que se va a la escuela, va a presentar un examen, ¿no? Y en ese examen le falta para pasar a la licenciatura que quiere estudiar, le falta un punto. No lo dejan estudiar. Entonces no puede estudiar, no porque él no quiera, sino porque el Estado no permite que estudie. Porque le gusta gente en este sentido que ignore su autodeterminación. Bueno, ya no pudo estudiar. Se va a buscar trabajo. Va a la fábrica y le dice, el de la fábrica sí te voy a contratar, pero necesito que me traigas una evidencia de que has trabajado 5 años. ¿No? O sea, de que tienes experiencia. Si no, ¿cómo voy a contratar a alguien sin experiencia? Por favor, tiene 19 años el muchacho. ¿Creen que va a tener alguna experiencia? Entonces no lo dejan trabajar. Ah, pero el clasista dice es que ni estudia ni trabaja. Pero es que ellos son los que te ponen esas trabas para que tú no puedas estudiar y no puedas trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en estos contextos? ¿Qué pasa en nuestra realidad ahora? Es cierto, no vamos a poder cambiar el mundo, sobre todo si no cambiamos nosotros nuestro pensamiento, no vamos a poder cambiar nuestra sociedad si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento y estamos pensando que las cosas se siguen haciendo mal, ¿no? Es decir, no podemos cambiar 80 años de malos gobiernos con 2 años o 3 años de un gobierno que está más o menos enfocado al pueblo. No les llama ninis a los niños, a los muchachos, les da oportunidad de estudiar, tanto que les da becas. No, pero es que se la gastan en borracheras y se la gastan en... Bueno, depende de nosotros como docentes intentar buscar que ellos gasten ese capital en lo que está precisamente destinado. Cuando menos un 50%. ¿No? Es decir,
dentro de nuestro gobierno actualmente se está dando becas, ¿no? Uno, se están aperturando nuevas universidades para que nadie se quede sin estudiar, que todos los que quieran estudiar, que estudien, ¿no? Se está dando empleo para aquellos que no quieren estudiar. Imagínense, yo tengo mi empresa de panadería, ¿no? Pero yo ya tengo muchos panaderos y les pago un sueldo. Ah, pero hay una solicitud ante el gobierno de que alguien quiere venir a aprender ese oficio. No le voy a pagar yo, panadero, el dueño de la panadería. Le paga el gobierno un sueldo. Y entonces el joven tiene trabajo. Tiene un sueldo, tiene trabajo y además está aprendiendo un oficio, ¿no? Es decir, está habiendo una apertura muy grande. Por eso empezaba yo con esto de, comunista, es que tienes pensamientos comunistas. ¿Y quién dice que ayudar al otro es comunismo? En nuestro país de ninguna manera vamos al comunismo. No se están abriendo refinerías, no se están haciendo trenes, no se está invirtiendo en infraestructura, no se está haciendo un aeropuerto, no se está invirtiendo en educación. ¿De dónde sacan eso que vamos al comunismo? Es decir, esa competencia de pensar críticamente y reflexivamente es muy importante o tan importante como el de autodeterminarte. Porque si tú tienes esa competencia crítica y reflexiva, ¿no? Además de propositiva y además de participar en lo que estás criticando, no es malo criticar. Lo malo es no participar en lo que estás criticando o proponer una opción. Porque entonces la crítica es crítica como tal, ¿no? Es decir, no hay una propuesta. Y además, cuando hay una propuesta, debemos de entrar a esa propuesta también, ¿no? Porque quizás igual y nos equivocamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nosotros deberíamos de tener esas competencias de ser crítico, de ser reflexivo, ¿no? Sí, ¿para qué? Pues para poder autodeterminarme. Un niño, claro que lo puedo hacer a mi manera, porque todavía no tiene esa competencia y además confía en mí, su padre y su madre, ¿no? Es decir, para él no hay otra verdad, y esto es psicológico, para él no hay otra verdad más que la verdad del papá y de la mamá, ¿no? Cuando tú le gritas o le regañas, él se queda quieto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siente que efectivamente tú tienes la razón y que él, pues, en ese sentido también de necesidad de protección, de estructura, de acogida, no sabe realmente qué es lo que es correcto o qué es incorrecto, ¿no? Él se va a formar esa visión de lo correcto y de lo incorrecto de acuerdo a cómo la sociedad se lo vaya planteando o el círculo más cercano lo vaya planteando, ¿no? Es decir, nosotros como docentes debemos de permitir ese libre aprendizaje. Que los niños aprendan lo que ellos quieran aprender, de la manera que lo quieran aprender. Bueno, tenemos un lineamiento, tenemos un plan y programas, sí, pero debemos de ir así como dice su compañera, es que a mí me dicen que yo quiero vivir en un mundo rosita, ¿no? En un mundo de fantasía. No estamos en ese mundo, pues, ubícate, ¿no? Pero es precisamente eso a lo que nos vamos a enfrentar toda la vida, compañera Joana, ¿no? Yo estoy ubicada, ¿no? Y está bien, estamos en un mundo que no es que lo vea yo todo rosita, ¿no? Es cierto, estamos en un mundo podrido, pero yo quiero que ese mundo, cuando menos, tú lo decías, cuando menos 2 personas de 100 alcance, ¿no? Es decir, vamos en contra de la corriente. En ese sentido mi pensamiento, y en ese sentido el pensamiento de Shalom, ¿no? De Gabriel Shalom. Él era así, iba en contra de la corriente, ¿no? No iba con todos, ¿no? Íbamos en contra de la corriente porque queremos cosas diferentes
para nuestro contexto. Nos va a costar más en nuestra familia, ¿no? Nos va a costar mucho en nuestra familia. Ahora, pues, ¿no? En otros espacios también nos va a casar. Pero lo importante es este cambio de paradigmas, este cambio de pensamientos. Esto es lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacer. Oye, pero vas a ser pobre toda tu vida, ¿no? A ver, Joana, ¿por qué estudias pedagogía? No, mi hija, los maestros están bien quemados. Mira, son reflojos. Ahí están los maestros de Oaxaca. Mira, esos todo el tiempo están en la calle haciendo plantones. Y los niños sin recibir clases. ¿Eso es lo que quieres, mi hija? No, bueno, ya, vas a estudiar eso. ¿Tú crees que te van a pagar bien? Te vas a morir de hambre. Ese es el pensamiento racional y eso es el pensamiento que se supone que está bien, ¿no es cierto? Y entonces a nosotros nos desmotivan y decimos, entonces, ¿qué hago? No, mi hija, estudia para doctora o estudia para, pues, no, es más, ni te dicen así, estudia para matasanos, esos ganan bien, ¿no? Y entonces tú dices, caray, voy a estudiar para eso entonces y estudio una carrera que ni me satisface, ni me beneficia, estoy siempre mal, porque no era lo que yo quería hacer, ¿no? Yo quería hacer otra cosa, compartir mis experiencias, compartir mi forma de pensar, compartir mi forma de ver la vida, compartir esa otra forma de ver la educación, ¿no? Respetando al otro y a la otra, claro. Yo no puedo incidir en cambiar sus pensamientos, ¿no? Yo puedo compartir lo que yo creo y puedo actuar como yo creo, ¿no? Me desespero igual porque me pasan muchas cosas dentro de mi contexto más cercano que no puedo cambiar y que no comprenden porque estamos en ese sentido de querer seguir a la mayoría, ¿no? No sé si han visto la película del Manny Manito, la de la Era de Hielo 1, ¿no? La Era de Hielo 1, donde el Manny, todo mundo va en una dirección y el Manny, el mamut, va en otra dirección totalmente contraria. Y todos se ríen de él y todos se burlan de él. ¿Por qué? Porque pues, la migración es para un lado y él va hacia el otro lado. No, es una locura, ¿no? Pero en ese otro lado se encuentra a todos sus amigos y hace una manada y emprenden conocimiento y comparten ¿no? Es decir, porque vayamos en dirección contraria, ¿estamos mal? ¿Eso es malo? En ese sentido es donde debemos de pensar debemos de ser más críticos y reflexivos, ¿no? Yo pienso esto porque todo esto me ha influenciado y porque efectivamente quiero hacerlo, ¿no? Me decía un muchacho en el bachillerato, y con esto cierro para que participe su compañera Gise y vayamos dejando esta parte de las competencias. Me decía un muchacho, un compañerito. En ese sentido yo nunca les digo alumnos o alumnas, siempre les digo compañeros porque aún el presidente de la República no es superior a mí, ¿no? Es un compañero, somos compañeros de lucha porque más o menos pensamos lo mismo y en ese sentido es mi compañero, ¿no? Y así ustedes, es cierto, puede ser que he estudiado más, a lo mejor no sé mucho, pero tengo un título que dice que soy algo. Pero en ese sentido de no creerse uno más que el otro, por eso somos compañeros, ¿no? Somos compañeros de profesión, somos compañeros de lucha. Bueno, cierro. Me decía este compañerito en el bachillerato, cuando yo le instaba a que estudiara, decía, oye, ¿por qué no estudias? No, yo me voy a ir a México, o si puedo, le brinco para el otro lado. No, brinco el río, brinco el río para el otro lado. Y yo le decía, pero mira, si vas a brincar para el otro lado, investiga mejor, vete legal,
Busca las formas, las maneras, si hay manera de que tú hagas, no, es mucho papeleo, de todas maneras. Y yo sé que puedo hacer. Digo, y bueno, ¿y no has pensado en estudiar? Y se me volteaba así viendo, estábamos uno sentado al lado del otro y se me quedaba así viendo como que, ¿qué? ¿Estudiar? Sí, mira, te va a dar, es una manera de tener más conocimiento, de tener éxito. ¿Éxito? Me decía. Le digo, sí, porque puedes resolver las cosas de una mejor manera. No, profe. Ay, mire aquí, todos los profesores. Ninguno tiene casa. Ninguno tiene carro. Los teléfonos que traen no son buenos. No, eso no es éxito, profesor. Me recuerda lo que decía Joana ayer, ¿no? En ese sentido de que vemos el éxito por el brillo del dinero. Lo cual no significa que sea éxito. Por ejemplo, vemos a una persona que viene bien vestida, con buenos zapatos, con una buena ropa y es una persona exitosa, ¿no? Pero si a esa persona le quitas todo lo que trae, si esa persona por algún motivo se quedara pobre, ¿qué cosa es esa persona? No tiene metas, no tiene objetivos, no tiene una visión clara de la vida, en el sentido del que nosotros la tenemos. No quiere decir que ellos no quieran ser más ricos, que ellos no quieran seguir haciendo lo mejor posible para nunca bajar de su nivel económico, sino en ese sentido de que no tienen una dirección fija. Lo único que los mueve es el dinero. Hay una canción que se llama... ¡Ay, Dios mío! Déjenme ver si la encuentro. Bueno, el grupo se llama El Cuarteto de Nos. Déjenme ver. Ya para terminar mi perorata, ¿no? El Cuarteto de Nos. Ay, Dios mío, no me acuerdo de la canción. No, sí, aquí está. Contrapunto para humano y computadora, ¿no? Contrapunto para humano y computadora. Espero que la escuchen. Es un humano hablando con una computadora, ¿no? Y tiene una reflexión profunda. Tiene una reflexión profunda con lo que el ser humano cree que es, ¿no? Le dice a la computadora, es que nosotros como seres humanos somos tan inteligentes, estoy, digamos, recordando, se me olvidó la palabra, pero estoy recordando lo que dice más o menos en ese sentido. Nosotros tenemos más inteligencia y por eso te pudimos crear. O yo soy ser humano y pienso y veo y siento y tú eres un montón de fierros, ¿no? Y la computadora le responde, ¿sí? Está muy bien que sea yo solo un ser humano, pero al menos no me estoy preguntando si vengo de Dios o del mono, ¿no? Yo sé quién me hizo, ¿no? Está bien, son sentimientos, tienen sentimientos, ¿y por qué dejan entonces a sus abuelos sin ayuda? ¿No? ¿Por qué los dejan a la deriva si son tan amorosos? Y hay una interpelación entre ellos, ¿no? Es muy importante cómo es que en ese sentido nosotros no somos tan humanos como pensamos, ¿no? En consecuencia, ¿no? Lo que necesitamos precisamente es esas competencias, ¿no? Sí, autodeterminarnos, es cierto, pero necesitamos ser críticos también, necesitamos ser propositivos, necesitamos ser reflexivos, necesitamos ser autónomos, ¿sí? Es decir, necesitamos un montón de competencias que, digamos, el meollo del asunto sería cómo hacer que precisamente esto que ustedes opinan se pueda bajar ahora a la reflexión y al debate, pero en niveles inferiores, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo creer que el éxito no es el dinero, sino que el éxito es la persona que eres? Dice Eric Fromm, ser o tener, ¿no? Ser y tener. Es muy diferente ser a tener,
porque yo puedo tener auto, casa, carro, dinero y no ser nada, ¿no? Es decir, yo en este sentido del ser, puede ser una persona amable, una persona que comparte, una persona que intenta hacer un cambio. Dice Calle 13, si quieres un cambio verdadero, empieza contigo, ¿no? Empieza cambiando tú. No va a haber un cambio a tu alrededor si no empiezas cambiando. Hay una película que se llama El Coach Carter, que también se las recomiendo, y en esa película precisamente se interpela a un muchachito. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? Y después de todas las cosas malas que le pasa a este muchacho, él dice, la verdad es que no le tenemos miedo a nada más que a nuestra luz interior. Porque cuando nosotros dejamos de tenerle miedo a esa luz interior, iluminamos a los otros. En ese sentido, dice, y ya para terminar, ahora sí ya termino, en ese sentido dice Joana, es que me dicen que yo quiero vivir en un mundo rosita. Pues ojalá y ese mundo rosita alcance a más munditos, para que eventualmente ese mundo se vaya haciendo más de color de rosa. Ah, pero es que el color de rosa es de mujer. ¿Quién dice? ¿No? Es decir, es una forma de expresar. Las palabras no son nuestras, ¿no? Es decir, lo que significamos con las palabras o lo que el significante que le debemos de dar a las palabras es precisamente lo que es nuestro, pero las palabras no. Es decir, yo utilizo las palabras para significar lo que quiero decir. No hay otra manera de hacerlo. Ah, es que yo sí sé comunicar, tengo esa competencia de comunicarme, pero lo que utilizas son las palabras, ¿no? Para comunicar algo. No son tuyas las palabras, ¿no? Tú las utilizas para significar lo que quieras decir. Y en ese sentido, nosotros podemos utilizar tales o cuales palabras para significar alguna cosa, ¿no? A su compañera Joana le dicen, es que tú vives en un mundo rosita, pues ojalá y más gente viva en un mundo rosita, en un mundo rosa, ¿no? En este sentido de significar el contenido de esas palabras. Yo les hablo de estructuras de acogida. ¿Y qué cosas son esas estructuras de acogida? Pues son precisamente estos espacios donde podemos expresarnos, donde podemos llorar, donde podemos ser quienes somos sin la necesidad de decirnos que estamos mal. Ahora intentando saber qué cosa es lo que es malo y qué es bueno, ¿no? En este sentido que hablaba también Luis Dush, que en realidad no podemos saber si es bueno o es malo lo que yo hago. Somos ambiguos, a lo mejor bueno o malo de acuerdo a un contexto específico. Y bueno, podría seguir y seguir y seguir, pero le vamos a dejar aquí. Muy buena participación, Joana, nos da paso a la reflexión. Ojalá y puedas participar más para que reflexionemos más. Gise, desde hace como media hora tienes levantada la mano, seguramente ya te cansaste, pero ya llegó la oportunidad. Adelante, compártenos. Bueno, era con respecto a lo que había dicho mi compañera Joana, pero creo que ya usted lo mencionó. Bueno, con respecto a que sí se necesita determinación, pero como ya lo dije, yo lo veo desde mi contexto, sin embargo hay que aprender a verlo desde los contextos, los diversos contextos, porque pues todos somos diferentes y no todos tienen la misma capacidad de resiliencia o no todos tuvieron, como dice usted, esos espacios o estas estructuras que los ayuden a, pues, de cierta forma, pues salir adelante, ¿no? Entonces, pues sí, se tiene que tomar en cuenta bueno, los diferentes contextos en los que viven las personas y sobre todo, como dice usted, reflexionar con respecto a que no todos somos iguales, que no tenemos las mismas capacidades de
a lo mejor de superar ciertas cosas, pero sí, el ambiente, las personas que van o que tienen lugar en nuestra vida, también van a influir de una buena o una mala manera, como lo dice usted, depende de cómo lo vayamos a tomar nosotros y con determinación. Y pues esta parte de que nosotros hagamos todo lo que esté en nuestras manos por estar bien, pero no solo nosotros, sino también ayudar a los demás a alcanzar su propia forma de éxito sin dañar a nadie más, sino que todos, digamos, todos podamos avanzar hacia adelante Claro. de la misma manera, ¿no? A lo mejor, con las pequeñas acciones que llevemos a cabo, como dicen, no vamos a cambiar a lo mejor a la sociedad, sino vamos a tratar de dar pautas para el cambio, ¿no? Donde hasta la más mínima acción puede hacer un cambio gigante. A lo mejor, como dicen, a lo mejor a 2 personas de 100. Como veía en la mañana un caso de, ¿cómo se llamaba el video? Se llamaba Pasa el favor, algo así, o hace el favor, algo así, donde pues de cierta forma un muchacho vio cómo llegaban las 2 personas a la tienda, a lo mejor no les alcanzó el dinero para comprar todo lo que llevaban y dejaron más de la mitad de lo que se iban a llevar, ¿no? Entonces llega otra persona, compra lo que ellos no se llevaron y se los va a dar, ¿no? Y dice, es que yo sé lo que es estar con una cartera vacía, ¿no? Claro. Entonces, pero llegó alguien en determinado momento que a él les ayudó de esa misma manera que él estaba ayudando a estas personas. Y dice, yo sé lo que es yo tener una cartera vacía, así que pues llévalo, no, yo no te cobro nada, solo te pido una cosa, ¿no? Que hagas, que pases el favor, o sea, que así como yo hice este favor, tú lo hagas en algún momento que tú puedas o que tú tengas esa oportunidad, ¿no? Entonces, resulta que esta persona era como una cadenita, ¿no? Estas 2 personitas que llevaban ciertas cosas, la llevaban a un señor de, pues de una edad avanzada. Y se preguntan, ¿no? ¿Qué hice en esta vida para dejar una marca? O si mi vida dejó una marca, algo así, en este mundo, ¿no? Y le dice a las otras personas que iban a llevar el dinero, le dicen, pero ¿cómo compraron todo esto si ya no había dinero, ¿no? Y dice, la verdad es que una persona nos hizo este favor, lo único que nos pidió era que lo hiciéramos con alguien más en el momento que nosotros pudiéramos. Y ese señor resulta que fue el que le dio el dinero al otro, digamos que fue una cadenita, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que si tú como persona ayudas a alguien más y en algún momento, no sé si sea, ¿cómo se le llama? Destino o esa ayuda que tú diste vuelve a ti. ¿Por qué? Porque lo haces con una buena intención, no lo haces Claro. esperando algo a cambio de. Entonces, lo que es, bueno, para mí es importante rescatar es que hagamos eh, el, lo mejor o hagamos lo posible por estar bien nosotros, pero así como estar bien nosotros, así que hagamos lo que hacemos, ¿cómo les explico? O sea, como para estar bien nosotros, así ayudemos a los demás a buscar, digamos, su propia forma de éxito, su forma de avanzar también. No nada más pensar en mí, no solo ver en mi contexto, sino tratar de ver el contexto de lo demás. A lo mejor no lo vamos a entender al 100, pero ni como dice usted, no vamos a justificar o a ver con normalidad las cosas que dañan a las demás personas, sino que tratar de hacer lo posible nosotros por dejar o empezar a dar esa pauta para que se cambien ese tipo de acciones que pueden llegar a dañar a los demás.
Claro, en ese sentido creo que como lo decía Joana, ¿no? Actuar de la manera más moral posible. En el sentido de la ética que hablaba Kant, ¿no? De hacer las cosas por el simple hecho de que está correcto, ¿no? No porque vas a recibir un beneficio u otro beneficio. Y sería importante entonces que dentro de todos estos, esta educación que nos va a tocar a nosotros compartir, aunque no llevemos ética como una materia dentro del tronco común, lo, eh, lo implementemos de alguna manera en nuestros espacios educativos. En ese sentido creo que, bueno, como les decía, ya para ir cerrando, dentro del papel se escucha muy bien estas competencias, ¿no? Pero pues necesitamos realmente integrarlas. Muchas de esas competencias no las teníamos en el bachillerato y quizás no la teníamos el año pasado tampoco, las vamos adquiriendo ahora. En ese sentido, no podemos dejar de aprender, siempre estamos aprendiendo. La única manera que dejemos de aprender es dejando de existir, es en la muerte. Y el otro concepto es que debemos de ser realmente críticos y reflexivos para que podamos autodeterminarnos. Un niño pequeño podemos hacerlo crítico y reflexivo y entonces sí se va a autodeterminar, ¿no? Pero en otra manera no. Son niños, necesitan la ayuda de nosotros. Y en ese sentido debemos ser responsables con ellos. Y el siguiente concepto sería las palabras, ¿no? Las palabras no son nuestras. Las palabras son prestadas, solamente las usamos, ¿no? Quizás el pensamiento es nuestro, pero no porque es nosotros lo pensemos al 100%, sino porque está influenciado por todo lo que leemos, por todo lo que vivimos, por todo lo que reflexionamos, por todo lo que proponemos, criticamos, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento es nuestro, pero está influenciado por los otros y por las otras. Es como decía Desmond Tutu, yo no puedo decir que yo existo en el sentido de pienso, luego existo desde el punto de vista de René Descartes, sino yo existo porque el otro existe, es decir, porque el otro me nombra, porque me puedo ver reflejado en sus ojos. Y yo les ponía el ejemplo, yo soy profesor, existo como profesor porque ustedes son mis alumnos y me nombran, ¿no? Es decir, porque compartimos estos conocimientos. De otra manera, no puedo ser más que yo. Pero aún así, yo sé que existo porque me nombran, ¿no? Porque me ven. Porque puedo conversar con el otro, ¿no? Tanto es así que siempre necesitamos el reconocimiento del otro, siempre necesitamos el otro que nos reconozca, que hay una película por ahí también muy importante que se llama El Náufrago, y de todo lo que recupera un balón, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que se lastima, le pega al balón porque está muy enojado y entonces de la sangre que queda le crea un rostro, ¿no es cierto? Y entonces habla con ese otro imaginario que es un reconocerse a él mismo en el otro objeto, ¿no? En el objeto. En ese sentido, no podemos pensar egoístamente o individualmente, ¿no es cierto? Es decir, pensamos o nos sentimos gracias a que el otro me reconoce, ¿no? Gracias a que el otro está ahí. En ese sentido, el reconocer al otro, y en ese sentido las palabras no son nuestras, las palabras solo las significamos, es decir, las usamos para significar lo que queremos decir. Bien, cierro aquí la conversación, no sé si tengan alguna otra cosa que comentar, ¿no? ¿Sí? ¿Algo? ¿Alguna anotación? Eso sí sería importante que me enviaran sus anotaciones. Bien.
Supongo que... gracias, Sabi. Entonces, les dejo el trabajo para la siguiente clase, que sería, o la lectura para la siguiente clase, que es la sesión 6, concepto de evaluación. Concepto de evaluación, que también ahí seguramente nos vamos a echar un buen debate. Y lo mismo, un mapa conceptual. ¿Sale? Un mapa conceptual. Pues nada, eso sería todo de mi parte. Que tengan una excelente tarde. Espero que los demás compañeros y las demás compañeras participen en este debate. Se haría muy, muy interesante. Y nos vemos en la siguiente clase.